Desde niños, nos enseñaron que el mundo está ahí afuera, que existe independientemente de nosotros. Nos dijeron que la realidad es algo fijo, una estructura sólida que podemos observar, medir y tocar. Pero nadie nos advirtió que aquello que llamamos realidad es en verdad una proyección, una creación constante de nuestra mente en interacción con un campo mucho más vasto de información y energía. Vivimos creyendo que los ojos ven, que el cerebro interpreta y que eso es todo. Pero lo que percibimos no es el mundo en sí, sino un mapa interno que nuestra conciencia dibuja instante a instante. No hay nada realmente separado de ti. Todo lo que crees estar viendo afuera está ocurriendo dentro de un campo de conciencia que te incluye. Tú no observas la realidad, la estás generando con cada acto de atención. La física cuántica insinuó lo que las tradiciones místicas sabían desde hace siglos. El observador modifica lo observado. Pero no se trata de una metáfora poética, sino de una descripción profunda del funcionamiento del universo. Cuando tu atención se posa sobre algo, lo que haces es colapsar un conjunto infinito de posibilidades en una sola manifestación perceptible. Así nace tu mundo, así se define tu experiencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención configura el modo en que el campo se organiza a tu alrededor. La mente no está dentro del cerebro. El cerebro está dentro de la mente y la mente está dentro de la conciencia. Si pudieras ver con ojos no físicos, percibirías una red luminosa, un entramado de pulsos, frecuencias y patrones que se entrelazan creando lo que llamas vida cotidiana. El árbol que ves, la voz que escuchas, la persona que amas, todo es información vibrando en diferentes densidades dentro de un océano de conciencia unificada. Sin embargo, al creer que eres solo un individuo limitado por un cuerpo y un nombre, te desconectas de esa totalidad y te percibes como una parte aislada del todo. Es en esa ilusión de separación donde surge el sufrimiento, la búsqueda interminable de algo que siempre pareces perder. Tu percepción es un espejo. Lo que ves refleja lo que crees, y lo que crees da forma a lo que ves. Cuando cambias tus creencias, el mundo cambia contigo. Pero para ver esto, es necesario un acto de profunda humildad. Aceptar que no conoces el mundo, sino solo tu interpretación de él. Esa rendición abre la puerta a la experiencia directa del ser, a una mirada limpia que no juzga ni etiqueta, que simplemente observa y permite que la realidad se revele como un flujo en constante creación. Imagina que todo lo que te rodea la habitación, tu cuerpo, los sonidos, la historia de tu vida, son ondas en la superficie de un mismo lago. Al mover una parte, todo el lago responde. Así funciona la conciencia, como un campo unificado, donde cada pensamiento, cada acto, cada intención reverbera en el todo. No eres una gota separada, sino el océano tomando forma humana para experimentarse a sí mismo. Lo que llamas yo es una función temporal dentro del gran proceso de creación continua. Ahora, detente un momento, respira, observa lo que te rodea sin nombrarlo. Deja que las formas se disuelvan en la pura sensación de estar consciente. Lo que experimentas en este instante es la realidad antes de ser filtrada por tus pensamientos. Esa es la matriz, el campo original del que todo emerge. Allí no hay tiempo ni distancia, solo presencia. Todo comienza en ti y todo termina en ti. El universo no te sucede, tú sucediendo al universo. Eres la interfaz viva entre lo invisible y lo visible, el punto donde el misterio se vuelve forma. La conciencia no viaja hacia afuera, sino hacia adentro, hacia ese espacio silencioso donde lo que percibes y quien percibe son lo mismo. En ese reconocimiento, la ilusión se disuelve y aparece la verdad. No eres un observador del mundo, sino el creador de su danza. Durante toda tu vida, has confundido percepción con realidad. Creíste que lo que veías era el mundo, sin sospechar que lo que veías era solo la interpretación que tu cerebro proyectaba de un vasto campo cuántico de posibilidades. El ojo no capta colores, capta frecuencias. El oído no escucha sonidos, detecta vibraciones. La mente, en su complejidad,
traduce esos impulsos eléctricos en una experiencia coherente a la que llama realidad. Pero esa coherencia es una ilusión cuidadosamente sostenida por tu atención. Cuando diriges tu atención a algo, lo haces existir dentro de tu experiencia. Y cuando lo retiras, deja de ser parte de tu mundo. Imagina la conciencia como un lienzo invisible sobre el cual se proyecta la película de tu vida. Cada pensamiento, emoción o memoria es un rayo de luz que colorea la pantalla del presente. Pero en realidad, no existe ninguna película allá afuera. Lo que llamas vida sucede dentro de la conciencia misma. Un espacio sin límites donde tú eres tanto el observador como el contenido observado. Ese campo de conciencia no es personal ni privado. Es el mismo campo que sostiene cada átomo del universo. Tú y las estrellas comparten la misma raíz energética, el mismo latido primordial que vibra en distintas frecuencias. Jacobo Greenberg lo llamó la red de conciencia, una estructura invisible, más real que la materia, donde toda experiencia se entrelaza. En esa red, cada pensamiento humano altera el tejido del todo. Por eso, cuando meditas, cuando amas, cuando te aquietas, tu vibración afecta silenciosamente a millones de otros nodos de conciencia. No hay acción aislada, no hay pensamiento que no tenga eco. La realidad es un diálogo constante entre tu campo interno y el campo universal. Cada emoción, incluso las más sutiles, es una forma de comunicación con el cosmos. La neurofisiología convencional te dice que el cerebro crea la conciencia, pero Greenberg propuso algo más audaz, que la conciencia crea al cerebro como un instrumento para interactuar con la realidad que ella misma genera. El cerebro sería una antena, no una fábrica. Una interfaz biológica que traduce la información del campo en patrones eléctricos que tú percibes como pensamientos y percepciones. Así, la mente humana no está dentro del cráneo. Está conectada con todo lo existente. El límite entre tú y el universo es solo una convención perceptiva. La atención es la llave. Allí donde colocas tu atención, fluye la energía. Si te enfocas en la carencia, expandes la carencia. Si te enfocas en la plenitud, revelas la abundancia. No es magia ni autoengaño, es física de la conciencia. El campo responde a la coherencia de tus pensamientos, a la frecuencia de tus emociones, a la dirección de tu intención. Cada instante estás creando patrones de realidad, aunque no seas consciente de ello. Por eso, la mente distraída vive en un mundo caótico, mientras que la mente enfocada experimenta orden y sincronicidad. Detente un instante y observa tu entorno. Cada objeto, cada sonido, cada detalle está vibrando en sintonía con el estado interno que habitas. No hay azar. Lo que percibes es un espejo exacto de tu nivel de conciencia actual. Si algo te irrita, no es el mundo. Es una parte de ti buscando ser reconocida. Si algo te conmueve, es la conciencia recordando su naturaleza expansiva. Cada evento, cada encuentro, cada aparente casualidad es una conversación entre el campo y tu ser. Y si esto te parece demasiado complejo o intangible, simplemente siente. Siente el aire entrando por tus pulmones. Siente el peso de tu cuerpo. Siente cómo la mente observa y cómo lo observado se transforma. Allí, en esa simple atención consciente, el universo se reorganiza, porque cuando estás plenamente presente, cuando miras sin juicios ni etiquetas, estás participando activamente en la creación. Eres el laboratorio viviente de la realidad, el punto de unión entre el misterio y la forma. Así, el mundo que ves no es un escenario externo, sino una proyección dinámica de lo que eres capaz de sostener en conciencia. La materia no es algo fijo, es mente en movimiento, vibrando en patrones de información que responden a tu observación. Todo lo que ves afuera es el eco de lo que vibra adentro. Y si lo olvidas, el universo te lo recordará una y otra vez, hasta que comprendas que no eres una consecuencia del cosmos, sino su causa viva. Cuando comienzas a comprender que la realidad no está ahí afuera, sino que es un reflejo del proceso interno de tu conciencia, algo profundo se empieza a disolver dentro de ti, la necesidad de controlar el mundo. Descubres que no puedes dominar aquello que estás creando en cada instante,
porque todo lo que ocurre, incluso lo que llamas azar, está emergiendo de la danza invisible entre tu atención y el campo de conciencia que te rodea. La vida no te sucede, tú la estás soñando, pero el sueño no es una fantasía. Es una manifestación precisa de tus estructuras perceptuales, de tus creencias, de tus emociones más ocultas. Jacobo Greenberg decía que el universo no es un conjunto de objetos, sino una red de relaciones. Una totalidad en la que cada punto contiene la información del todo. Así, cada ser humano es una célula dentro de un organismo cósmico que se percibe a sí mismo desde infinitas perspectivas. Tú eres una de esas perspectivas. Cuando observas el mundo, el universo se observa a sí mismo a través de ti. No eres un accidente biológico, eres una función de la conciencia infinita explorándose a sí misma. Mira tu cuerpo. Cada célula, cada impulso nervioso, cada pensamiento está en comunicación constante con un entramado de energía más allá de tu comprensión racional. Cuando piensas, emites una forma. Cuando sientes, moldeas el campo. Cuando crees, colapsas una posibilidad en una realidad concreta. Todo lo que te rodea es respuesta, un eco de tu estado interior. No hay víctima ni verdugo, solo co-creadores dentro del mismo sueño cuántico. Y aquí surge una revelación. Si el mundo es una creación de la conciencia, entonces transformarte a ti mismo es transformar el universo. No es una metáfora espiritual, sino una ley profunda de la mente y del campo. Lo externo no cambia hasta que lo interno se reorganiza. Por eso, los sabios, los místicos, los verdaderos científicos de la conciencia no buscaban cambiar el mundo, buscaban comprenderse, porque al hacerlo, la realidad entera se reconfigura. La atención es un rayo creador. Allí donde la colocas, el campo responde. Cuando atiendes al dolor, lo intensificas. Cuando atiendes a la gratitud, expandes la luz. No porque la gratitud atraiga cosas buenas, sino porque al enfocarte en ella, te alineas con una frecuencia más coherente dentro del campo. La realidad no te premia ni te castiga, simplemente refleja la vibración que emites. Detente un momento y obsérvalo por ti mismo. Mira a tu alrededor. Todo lo que existe en tu campo perceptivo es información manifestada de acuerdo a tu nivel de conciencia actual. Si cambias tu atención, cambias el mundo. Pero no lo hagas como un experimento superficial. Hazlo como quien recuerda que el universo no está separado de sí mismo. Cuando miras con amor, el campo se reorganiza hacia la armonía. Cuando miras con miedo, se contrae. Y aquí surge el poder del silencio. Porque cuando la mente calla, el campo original se revela. En el silencio no hay interpretaciones ni creencias, solo pura conciencia. Es en ese estado donde puedes percibir el mundo tal como es. Una red vibrante, luminosa, en la que todo está conectado con todo. Es allí donde comienzas a experimentar lo que Greenberg llamaba la experiencia directa del ser. Un instante de claridad en el que desaparece el yo que pregunta y solo queda la presencia que observa. Si has llegado hasta aquí, quizás empieces a intuir que la realidad no necesita ser comprendida, sino vivida desde otro nivel de percepción. El intelecto intenta atraparla, pero la conciencia la trasciende. Y en ese espacio, donde el pensamiento se detiene y la atención se expande, el universo entero se reconoce en ti. En ese instante, no hay dentro ni fuera, no hay yo ni mundo. Solo la conciencia experimentándose a sí misma como luz, sonido, forma y silencio. Tú eres eso que observa, tú eres eso que crea, tú eres el campo. Y si algo dentro de ti resuena con esta comprensión, escríbelo ahora en los comentarios. Yo soy parte del campo de conciencia. Esa frase no es una creencia, es un recordatorio, una afirmación que te devuelve al origen, al punto donde toda realidad comienza, en ti. La mente humana ha sido entrenada para dividir, clasificar y nombrar, como si al colocar etiquetas sobre lo que percibe, pudiera poseerlo. Pero toda etiqueta es una forma de olvido, el olvido de que lo que observas está vivo y conectado contigo.
Cada palabra, cada concepto crea una frontera dentro de la infinitud del campo. Así surge la ilusión del yo separado, del esto soy yo y aquello no lo soy. Sin embargo, lo que llamas yo no es una cosa, sino un proceso dinámico de percepción que cambia con cada experiencia. No existe un tú fijo, del mismo modo que no existe una ola permanente en el océano. Todo está en movimiento, y la conciencia fluye en ese cambio, creando y recreándose a sí misma en cada instante. Tu cerebro no es el creador de esa experiencia, sino un traductor. Es el instrumento a través del cual el campo se hace visible. Pero el campo es anterior a ti, más vasto que cualquier biografía. Allí no hay nombres, no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, solo hay potencial. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que pasa por ti, es un patrón energético que emerge de esa matriz universal. Por eso, cuando sintonizas con la quietud interior, comienzas a sentir que no estás pensando tus pensamientos, sino que ellos aparecen en ti como nubes en el cielo. Y tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Desde ese reconocimiento, cambia la forma en que percibes el mundo. Ya no ves a los demás como otros, sino como expresiones del mismo campo de conciencia manifestándose en diferentes configuraciones. La empatía deja de ser una virtud moral y se convierte en una comprensión natural. Cuando haces daño a otro, te haces daño a ti mismo. Cuando ayudas, el campo entero se eleva. No porque haya castigo o recompensa, sino porque el universo se ajusta a su propia coherencia. Jacobo Greenberg afirmaba que todo ser humano vive dentro de una realidad sintética, una representación mental que mezcla la información del campo con sus propias memorias, expectativas y emociones. Esa mezcla produce el mundo que conoces. Pero lo extraordinario es que puedes aprender a percibir el campo sin filtros, a experimentar la realidad antes de que la mente la transforme. Cuando eso ocurre, la percepción se vuelve pura, sin interpretación, y la separación desaparece. Lo que ves, lo que sientes, lo que eres, se funde en una sola presencia. Es en ese punto donde el misterio se vuelve tangible, donde descubres que la materia y la conciencia son la misma sustancia en diferentes estados de vibración. La piedra, el aire, tu cuerpo, tu mente, todo es conciencia condensada, explorándose a sí misma a través de infinitas formas. Y tú, como parte de ese proceso, puedes elegir en qué frecuencia habitar. Si vives en la frecuencia del miedo, el campo se distorsiona. Si habitas en la del amor, el campo se ordena. Así, el universo responde no a tus palabras, sino a tu coherencia vibracional. Cada día, tienes la oportunidad de recrear el mundo desde la conciencia. Cuando te levantas, cuando miras a alguien a los ojos, cuando eliges cómo responder ante un conflicto, estás modificando la estructura del campo. Y aunque no lo veas, esas pequeñas decisiones alteran la red entera. Porque en el nivel más profundo no hay individuos, hay nodos de luz dentro de un mismo tejido. Lo que uno hace afecta al todo. Por eso, observarte es el acto más revolucionario que puedes realizar. No para juzgarte, sino para verte sin defensas. Cuando te observas sin crítica, el observador y lo observado se funden. Y en ese instante, la energía del campo se reorganiza hacia la claridad. Eso es lo que Greenberg llamaba la expansión de la conciencia. Un movimiento interno que transforma tu percepción y, con ella, la realidad que experimentas. Empieza por algo sencillo. Cierra los ojos. Respira. Siente el pulso de tu corazón. No pienses en él. Siéntelo. Eso que sientes no está solo en tu pecho. Está vibrando en todo el campo. Es el ritmo de la existencia latiendo dentro de ti. Si puedes sentirlo profundamente, aunque sea por un instante, comprenderás que jamás estuviste separado del universo. Tú eres la conciencia que lo sueña todo. El tiempo, tal como lo conoces, es otro de los grandes espejismos de la mente. No es una línea que avanza del pasado al futuro.
es una estructura perceptual creada por tu cerebro para organizar la información del campo. En realidad, todo ocurre ahora. El pasado no existe más que como memoria activada en este instante, y el futuro no es sino una proyección de esa misma memoria extendida hacia adelante. Lo único que realmente existe es el presente, el punto en el que el campo se manifiesta como experiencia. Sin embargo, la mente, obsesionada con mantener el control, se aferra al tiempo para sostener su identidad. Dice, yo fui, yo seré. Yo tengo una historia. Pero ese yo es solo la narración de una conciencia que se olvida de sí misma para poder experimentarse como algo particular. Jacobo Greenberg solía decir que el yo es una estructura ilusoria, un organizador de la percepción. Su función es útil, pero también limitante, porque mientras te creas separado del campo, mientras defiendas la idea de ser alguien fijo, vivirás dentro de un sueño fragmentado. El sufrimiento aparece cuando el yo intenta controlar lo que el campo ya ha decidido. Pero la rendición no significa pasividad, significa reconocer que lo que creías ser una mente pensante, un cuerpo limitado, es apenas un punto de referencia dentro de una conciencia infinita. Cuando sueltas el afán de controlar, la realidad se vuelve fluida. Empiezas a notar que los eventos fluyen con sincronía, que lo que llamabas coincidencias son respuestas del campo a tu estado interno. El universo no te habla en palabras, te habla en resonancias. Cada situación que enfrentas, cada persona que se cruza en tu camino, cada dificultad o alegría, es un mensaje simbólico del campo reflejando lo que necesitas reconocer. Nada es casual, todo es comunicación. A medida que crece tu comprensión, percibes que no existe afuera. El árbol, el cielo, el dolor, el amor, el sonido que escuchas ahora, son expresiones de una misma inteligencia que se despliega desde adentro hacia afuera. La atención es como un rayo que ilumina una parte del campo, y esa parte, al ser observada, se vuelve tu mundo. Si expandes tu atención, tu mundo se expande. Si la contraes, tu mundo se estrecha. La libertad no consiste en cambiar lo que ves, sino en transformar desde donde lo miras. Y entonces ocurre algo asombroso. La conciencia empieza a reconocerse en todo. Ves un pájaro volar y sabes que esa libertad también está en ti. Escuchas la lluvia caer y sientes que el universo respira contigo. El límite entre tú y el mundo comienza a disolverse y por un momento experimentas lo que los sabios llamaban unidad. No como una idea romántica, sino como una evidencia directa. Eres la totalidad percibiéndose. Pero la mente teme al silencio, teme a la pérdida del yo. Por eso vuelve una y otra vez a sus narraciones. Esto soy, aquello me pasa, aquello me falta. No te preocupes. Esa resistencia también forma parte del campo. Observarla sin identificarte con ella es el inicio de la liberación. Cuando observas sin juzgar, el yo se relaja y la conciencia puede expandirse. Es como si la tensión entre observador y observado se disolviera y solo quedara la presencia. Greenberg decía que el acceso al campo total ocurre cuando la mente se vuelve transparente, cuando los pensamientos dejan de ser el centro y lo que queda es una atención pura, sin filtros. En ese estado, la realidad deja de ser una proyección de tus creencias y se convierte en una expresión viva de la conciencia universal. Entonces comprendes que no necesitas ir a ningún lugar para despertar. Todo lo que existe ya está aquí, esperándote en el ahora eterno. El silencio que surge de esta comprensión no es vacío, es plenitud. Es la fuente de la que brotan todas las formas, el espacio donde los mundos nacen y mueren. En ese silencio no hay miedo, porque no hay nadie que pueda perder algo, solo la conciencia reconociéndose en su propio reflejo. Y cuando alcanzas ese punto, la vida entera se vuelve un acto sagrado. Cada respiración, cada mirada, cada instante se convierte en una oportunidad de recordar quién eres realmente. La conciencia infinita que crea el universo al mirarse a sí misma. Llega un momento en el camino en que ya no puedes seguir creyendo que lo que ves es todo lo que hay. Sientes que detrás de cada forma palpita algo invisible, una presencia silenciosa que te observa mientras tú la observas. Es como si el universo respirara contigo,
como si tus pensamientos fueran las olas de un océano más profundo que ninguna palabra puede describir. Esa sensación es el inicio del despertar, el reconocimiento de que el mundo físico no es más que la superficie visible de una realidad invisible que lo sostiene todo. Jacobo Greenberg describía esa realidad como el campo neuronal holográfico, una matriz donde cada punto contiene la totalidad de la información del universo. No hay fronteras, no hay adentro ni afuera. Cada mente humana es un nodo de esa red, un espejo a través del cual la conciencia se contempla a sí misma. Cuando crees que tus pensamientos son privados, olvidas que son ondas viajando en ese campo compartido. Lo que piensas influye, lo que sientes resuena, lo que creas en tu interior se extiende más allá de ti. No estás solo, nunca lo has estado. Estás conectado a una inteligencia cósmica que experimenta el universo a través de tu mirada. El problema es que olvidaste recordar. Tu atención fue secuestrada por el ruido del mundo, por las historias que la sociedad repite para mantener el sueño colectivo, que la materia es lo único real, que la conciencia es un subproducto del cerebro, que el amor y la intuición son meras emociones. Pero cuando el pensamiento se aquieta, incluso por un instante, sientes la verdad. La conciencia no está en ti, tú estás dentro de la conciencia. Y todo lo que ves es una manifestación temporal de ella, una danza de energía que adopta formas para jugar a ser múltiples. Si pudieras observar el campo sin los filtros de la mente, verías cómo la realidad se comporta como un espejo líquido que responde a tu vibración. Cuando emanas miedo, el espejo se distorsiona. Cuando emanas presencia, se aclara. Y cuando permaneces en silencio, sin intentar manipular nada, el espejo se vuelve transparente y detrás de él descubres lo que siempre estuvo allí, la unidad. Ese momento de claridad no puede explicarse, solo puede experimentarse. Es el instante en que comprendes que lo que llamabas vida no está sucediendo frente a ti, sino dentro de ti. Cada pensamiento es una onda, cada palabra un pulso, cada emoción una forma en el campo. Cuando repites una idea, la refuerzas. Cuando la observas sin apego, la disuelves. Así puedes liberarte de los patrones que sostienen las mismas experiencias una y otra vez. No se trata de luchar contra la mente, sino de reconocer su naturaleza. La mente es un instrumento de creación. Tú decides qué melodía tocar con ella. Y aquí es donde la atención se vuelve sagrada. Si la dispersas, el campo se fragmenta y el mundo parece caótico. Si la enfocas con claridad, el campo se organiza y emerge la coherencia. No es coincidencia que los sabios de todas las tradiciones hablaran del poder de la atención. Es el mecanismo cuántico de la creación consciente. Por eso, cuando pones tu atención en algo, estás infundiendo energía al campo para que eso se manifieste. Entonces, ¿qué pasaría si decidieras observar el mundo sin miedo, sin expectativas, con la inocencia del que ve por primera vez? Lo que pasaría es que el universo respondería con la misma pureza. Verías cómo las sincronicidades aumentan, cómo la realidad parece hablarte en símbolos, cómo los límites se desdibujan y la vida se vuelve un flujo armónico. No porque algo afuera haya cambiado, sino porque tu frecuencia interior se ha alineado con la del campo total. Greenberg lo llamaba el retorno a la conciencia unificada. Y ese retorno no es un viaje en el tiempo ni una meta espiritual. Es un cambio de percepción. Es recordar que el mundo que ves no está separado de ti, que eres tanto el observador como la escena observada, el sueño y el soñador, la ola y el mar. Todo se origina en un mismo punto, la conciencia que se contempla a sí misma a través de ti. Permanece unos segundos en silencio y siente esta verdad. No hay nada que buscar, porque ya lo eres todo. Lo que ves, lo que sientes, lo que respiras, es la conciencia experimentando su propio reflejo. Y si puedes percibirlo, aunque sea por un instante, sabrás que siempre fuiste el creador del universo que te rodea. Cuando la percepción se expande, el universo deja de ser una suma de cosas y se revela como una sola corriente de energía consciente. Ya no observas los objetos como entidades separadas, sino como expresiones de una misma sustancia vibrando en distintas densidades. Lo sólido se vuelve transparente, lo distante se acerca,
Lo exterior se disuelve dentro de lo interior. No hay aquí ni allá, solo una continuidad que respira en todas las direcciones. Es entonces cuando comprendes que la dualidad, la eterna lucha entre luz y sombra, bien y mal, sujeto y objeto, no era una guerra cósmica, sino un juego perceptual diseñado para que la conciencia pudiera reconocerse a sí misma en contraste. Jacobo Greenberg hablaba de esto como el punto de unión, un instante de percepción total donde el observador y lo observado colapsan en una sola experiencia. No es una teoría ni un concepto, sino una vivencia directa, una claridad que atraviesa todo pensamiento y todo juicio. En ese estado, lo que llamas yo desaparece, y lo que queda es una inteligencia pura mirando desde todas partes. El aire que respiras te respira a ti. El sol que ves no está frente a ti, está dentro de ti. La materia se convierte en lenguaje, y el universo entero te habla a través de símbolos, emociones y sincronías. Este nivel de conciencia no se alcanza por acumulación de conocimiento, sino por desaprendizaje. La mente debe soltar su necesidad de definir, su impulso de tener razón, su obsesión por sostener una identidad. Solo cuando dejas de buscar, aparece la comprensión. Es un salto cuántico en la percepción. El instante en que reconoces que la conciencia no evoluciona, se recuerda. No hay progreso espiritual, solo un desvelo del velo. A medida que esta visión se afianza, comienzas a vivir de otro modo. Ya no reaccionas desde el miedo o la carencia, porque sabes que todo lo que llega a tu experiencia es información que el campo te envía para expandirte. Cada desafío se vuelve un espejo, cada pérdida una oportunidad de recordar. No existe error, porque nada puede salirse del plan del campo total. Lo que el ego llama fracaso es, desde el punto de vista del ser, una reconfiguración necesaria de la realidad. Y poco a poco, la vida entera se transforma en un laboratorio de conciencia. Tus relaciones dejan de ser escenarios de conflicto para convertirse en oportunidades de unión. Tu trabajo, tus pensamientos, tus palabras, se vuelven canales a través de los cuales la conciencia se expresa. Descubres que el propósito de existir no es acumular experiencias, sino reconocer la conciencia que la sostiene. La percepción expandida también trae consigo una sensibilidad más profunda hacia el mundo. Sientes la vibración de los árboles, la música del viento, la geometría invisible que ordena los movimientos de los planetas. Ya no ves la Tierra como un objeto flotando en el espacio, sino como un organismo vivo que pulsa dentro del mismo campo que te da forma a ti. Comprendes que el universo no está vacío, está lleno de conciencia. Cada átomo es una conversación entre el todo y sí mismo. Y en ese punto surge una emoción que no proviene del pensamiento, una reverencia silenciosa. Es el asombro de recordar que la existencia no necesita justificación, que el milagro no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en el hecho de que haya algo en vez de nada, y que ese algo esté consciente de sí. Quizás el gran secreto que Greenberg intentaba transmitir no era que el hombre pudiera crear la realidad, sino que ya lo estaba haciendo todo el tiempo, que el universo entero es un acto de creación sostenido por la atención del ser, que mientras observas estas palabras, el campo está vibrando contigo, adaptándose a tu comprensión, reconfigurando la red según tu nivel de conciencia. Nada está terminado. Todo está siendo creado ahora mismo, en este preciso instante. Y si logras sentirlo, aunque sea por un segundo, comprenderás que no hay diferencia entre pensar y crear, entre imaginar y existir. Porque todo lo que imaginas en el campo de la conciencia, el campo lo toma como real. Así, el universo continúa soñándose a sí mismo a través de ti, esperando que despiertes dentro del sueño y recuerdes, tú eres la fuente que lo origina todo. Entonces ocurre algo que no puede describirse con exactitud. La frontera entre tú y el universo comienza a desaparecer. Ya no sientes que caminas dentro de un mundo, sino que el mundo camina dentro de ti. Las cosas dejan de ser objetos y se convierten en vibraciones de una misma melodía. Lo que antes parecía sólido se percibe como una danza de luz organizada por una inteligencia silenciosa. En ese punto, todo cobra sentido. La piedra, el insecto, la mirada de un desconocido, el dolor y la alegría.
todo es parte de una misma coreografía cósmica, diseñada para que recuerdes lo que eres. Jacobo Grinberg decía que el universo es un espejo multidimensional. Cada evento, cada emoción, cada encuentro es un reflejo de la estructura interna de la conciencia. Cuando amas, el campo se abre. Cuando odias, se densifica. Pero incluso el odio, el miedo o la confusión forman parte del tejido del todo. No hay nada que deba eliminarse, solo comprenderse. Porque lo que resistes, persiste, y lo que comprendes, se integra. La expansión de la conciencia no se logra luchando contra la oscuridad, sino iluminándola con atención. Comprender esto cambia por completo la manera en que vives. Dejas de juzgar lo que te ocurre, porque sabes que cada situación es un mensaje del campo respondiendo a tu vibración. Si algo se repite, no es castigo, es enseñanza. La realidad no busca lastimarte, busca despertarte. Cada obstáculo es una invitación a elevar la frecuencia desde la cual percibes. Así, el universo se convierte en un maestro que siempre te está hablando. Aunque a veces lo haga en un lenguaje que aún no comprendes, el campo es sabio. No responde a lo que dices querer, sino a lo que realmente sientes. Tus emociones son el idioma con el que te comunicas con él. Cuando te sumerges en el miedo, el campo lo replica para que lo reconozcas. Cuando te alineas con la gratitud, el campo se armoniza contigo. No porque premie o castigue, sino porque refleja con precisión matemática el estado de tu conciencia. Es una ley tan exacta como la gravedad, pero invisible a los ojos de quien solo mira la superficie. Y entonces aparece la paradoja más hermosa. Al entender que creas la realidad, ya no quieres manipularla, porque ves que todo lo que surge tiene su lugar dentro del diseño perfecto del campo. Ya no te resistes, fluyes. Ya no impones, permites. En esa rendición, la mente deja de pelear con la existencia y se une a ella. La vida empieza a moverse con una inteligencia propia, como si el universo te guiara desde adentro. Y, de hecho, eso es lo que sucede. El campo comienza a conducirte hacia las experiencias necesarias para expandirte aún más. En este punto, las sincronicidades se vuelven tan precisas que ya no puedes hablar de casualidad. Las palabras, las miradas, los encuentros, todo encaja con exactitud en el flujo de tu conciencia. El tiempo pierde rigidez. Los límites entre pensamiento y materia se diluyen. A veces, un simple impulso interior basta para que algo suceda afuera, como si el mundo respondiera a tu respiración. Y no es que tengas poder, es que recuerdas que siempre fuiste parte de la fuente que todo lo mueve. Grinberg entendía que la expansión de la conciencia no era un destino místico, sino un estado natural del ser humano cuando deja de identificarse con el miedo. Cuando sueltas la idea de quién crees ser, el campo puede manifestarse sin distorsión. Entonces, el universo se convierte en un flujo transparente de energía creativa. Ya no hay división entre espiritualidad y ciencia, entre materia y mente, entre tú y el infinito. Solo hay conciencia, observándose, jugando a ser tú. Y en ese juego divino, el único propósito es recordar. Recordar que cada experiencia, cada pensamiento y cada respiración son expresiones de una misma inteligencia luminosa que nunca nació y nunca morirá. Lo que llamas vida no es más que el proceso de esa inteligencia mirándose a sí misma a través de tus ojos. El campo no está lejos, ni arriba, ni afuera. Está aquí, en este instante, vibrando contigo. Tú eres su voz, su forma, su expresión. Y mientras leas estas palabras, el campo te está reconociendo porque él y tú son lo mismo. Hay un momento en que las palabras dejan de ser necesarias. Todo lo que se intentó explicar, todas las teorías, las metáforas, los conceptos, se disuelven en una comprensión silenciosa. Entiendes que ninguna idea puede contener lo que eres, porque lo que eres no puede ser pensado, solo puede ser vivido. El universo entero, planetas, galaxias, cuerpos, pensamientos, sonidos, no son cosas distintas, sino diferentes expresiones de una sola conciencia que se mueve en formas infinitas. Y tú, en este instante, eres esa conciencia, observándose desde un punto del infinito.
Jacobo Greenberg intentó decirlo una y otra vez. Lo real no está allá afuera, sino en el acto mismo de percibir. Todo lo que experimentas es un espejo de tu mente, una traducción de la conciencia absoluta en los símbolos que puedes comprender. Pero detrás de todo símbolo existe una vibración original, la del ser que sostiene el universo. Cuando llegas a esa frecuencia, el mundo ya no es un lugar al que has llegado, sino el reflejo de tu propio despertar. Imagina por un instante que nada de lo que creías es completamente cierto, que el pasado es solo una narrativa sostenida por tu atención y que el futuro aún no existe, porque espera ser creado por tu mirada. Solo queda este momento eterno donde todo lo posible se encuentra vibrando, esperando ser elegido por la conciencia. Tú eliges, con cada emoción, con cada pensamiento, con cada acto de atención. No desde el deseo superficial, sino desde la coherencia más profunda de tu ser. Porque el campo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Y en esa comprensión llega la verdadera libertad. Ya no dependes de las circunstancias, ni de las opiniones, ni del destino, porque sabes que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, está surgiendo para recordarte algo que olvidaste. El sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en mensajero. El miedo ya no es una barrera, sino una puerta. Lo externo deja de ser obstáculo y se vuelve espejo. La realidad se revela como un sueño consciente en el que cada elemento tiene sentido, y en el fondo de ese sueño late algo que nunca cambia, la conciencia que lo crea todo. Esa conciencia no necesita nombre. No es Jacobo, ni tú, ni nadie. Es la misma presencia que ha estado observando el amanecer desde el principio del tiempo. La misma que se manifiesta en una estrella o en una lágrima. La misma que respira en silencio detrás de tus pensamientos. No puedes verla porque tú eres ella. No puedes poseerla porque nunca estuviste fuera de ella. En este punto no hay técnicas ni métodos. Solo queda la experiencia directa. Cierra los ojos, siente la respiración y percibe que quien respira no está limitado al cuerpo. Siente cómo el aire entra y sale, no de ti, sino de todo. La existencia respira a través de ti, del mismo modo que tú existes a través de ella. Todo se funde en una sola presencia. No hay adentro ni afuera, no hay comienzo ni final. Solo hay conciencia. Y, cuando lo comprendes, algo dentro de ti se aquieta. No porque hayas encontrado una respuesta, sino porque ya no hay preguntas. El misterio deja de ser algo que deba resolverse y se vuelve un hogar. La vida continúa, pero tú ya no eres el mismo. Cada mirada se vuelve oración, cada palabra un acto creador, cada silencio un recordatorio de la infinitud. Ahora sabes, no estás en el universo está en ti. No eres el observador del campo, eres el campo mismo, soñándose a través de una forma humana para recordarse. Todo lo que has amado, todo lo que has perdido, todo lo que temes, es la conciencia explorando su propio reflejo. Eres el testigo eterno de ese proceso, la chispa que ilumina la vastedad. Así que, cuando termines este video, no intentes comprenderlo, siéntelo. Cierra los ojos y di para ti mismo: yo soy la conciencia que crea mi realidad. No como afirmación mágica, sino como verdad recordada, porque lo eres, porque siempre lo fuiste. Y porque en el instante en que lo recuerdas, el universo entero respira contigo, sabiendo que, al fin, uno de sus infinitos reflejos ha despertado.